El duque sorprendió a su criada celebrando sola su cumpleaños y le preguntó: ¿puedo sentarme contigo? Mientras el palacio dormía envuelto en silencio, una llama temblorosa brillaba en una habitación olvidada de la zona de servicio. Allí, sola y sentada en el suelo, una joven lloraba el día de su cumpleaños frente a un pedazo de pan convertido en pastel con una vela improvisada. No sabía que alguien la observaba desde la penumbra. Alguien que jamás debía cruzar esa puerta, un hombre marcado por el peso del poder y las reglas. Pero esa noche, algo dentro de él se rompió. Empujado por un impulso que no entendía, hizo lo impensable. Abrió la puerta y preguntó en voz baja: ¿puedo sentarme contigo? Aquel gesto, tan simple y tan prohibido, no solo encendería un amor imposible, sino que desataría una conspiración silenciosa que amenazaría con destruir siglos de nobleza. Porque lo que estaba por comenzar no era solo un romance, era una rebelión contra todo lo establecido. Ahora te pido con cariño que dejes tu like para apoyar nuestro trabajo y te suscribas a Cuentos de Amor de Época, el canal donde el amor desafía lo imposible. El destino de Rosalina parecía condenado al polvo del servicio. En aquella época de férreas jerarquías, su alma vivía en la sombra de un título que nunca le pertenecería. En el año de 1890, la joven de 22 años conocía cada rincón del ducado de Monteja. Había aprendido a ser invisible, a caminar sin hacer ruido, a existir sin molestar. Mientras los nobles danzaban bajo enormes lámparas de cristal, Rosalina vivía una soledad que quebraba su espíritu. Aquella noche, en su cumpleaños, se refugió en el pequeño cuarto de los criados. Llevaba un trozo de pan dulce apartado de la cocina. Clavó un pedazo de sebo sobre el pan, simulando una vela. La llama parpadeaba proyectando sombras. Cerró los ojos y susurró su deseo: tener el coraje de encontrar un lugar en el mundo donde no fuera solo una sirvienta. Las lágrimas rodaron sin permiso. No sollozó, porque había aprendido que el dolor hace menos ruido cuando se guarda dentro. Pero su corazón gritaba contra la injusticia de haber nacido sin apellido, sin escudo, sin voz. En ese instante, el duque Antonio Cortés de Monteja regresaba de una cena diplomática. A sus 35 años, cargaba el peso de un título que sentía como cadenas de oro. Hijo único del difunto duque Fernando, Antonio había heredado el título a los 25 años tras la muerte de su padre. Su madre, la duquesa viuda, vivía retirada en las propiedades del sur, visitando raramente el ducado principal. Su ducado era vasto, su nombre respetado, pero vivía en una jaula. Mientras atravesaba los corredores de mármol hacia sus aposentos, divisó una luz tenue que parpadeaba desde la zona de servicio. En 35 años de vida, Antonio jamás había entrado en esa área del palacio. Las reglas de su mundo eran claras. Los nobles y los sirvientes habitaban universos paralelos que jamás debían cruzarse. Pero algo en aquella llama frágil lo detuvo. No fue premonición romántica ni amor a primera vista. Fue simple cansancio de una vida donde cada gesto estaba dictado por el protocolo. Por primera vez en años, Antonio hizo algo sin calcular las consecuencias. Siguió el impulso de romper una regla. Se aproximó sin hacer ruido, movido por una curiosidad que no comprendía, pero que se sentía como el primer acto de libertad en décadas. Por la rendija, vio a Rosalina. Reconoció su rostro delicado, la joven que servía el té en las mañanas con ojos siempre bajos, la muchacha que jamás hablaba más de lo necesario. Pero ahora, en la intimidad de su soledad, ella lloraba. Sus lágrimas caían sobre el pan como gotas de lluvia sobre tierra seca, y Antonio sintió algo que no había experimentado en años: curiosidad genuina por otro ser humano. No era amor, ni siquiera atracción romántica. Era el reconocimiento simple de un sufrimiento que comprendía.
Ambos eran prisioneros de mundos diferentes, pero igualmente crueles. Y por primera vez en años, Antonio sintió el impulso de romper las reglas. Abrió la puerta con suavidad. Rosalina dio un respingo. Aterrada, se puso de pie derribando el pan. Comenzó a disculparse, pero Antonio levantó una mano deteniéndola. Su voz era apenas un susurro. «Permítame, gentil Rosalina, que me una a su humilde cena». El silencio fue denso. Rosalina lo miraba sin comprender, buscando burla o crueldad. Solo encontró cansancio y tristeza profunda. Antonio recogió el pan, lo partió en dos y le ofreció una mitad. Se sentaron juntos en el suelo frío. En aquel momento, todas las barreras de protocolo se desmoronaron. Era el nacimiento de algo prohibido, imposible, inevitable. Hablaron durante horas. Antonio le contó sobre el peso de su título, las noches en que soñaba con ser libre. Rosalina habló de sus recuerdos borrosos, un jardín con rosas blancas, una voz cantándole una nana, el destello de algo verde brillando. No recordaba de dónde venía. Su vida había comenzado a los 7 años en un orfanato con solo el nombre Rosalina, cosido en su vestido, sin apellido, sin historia, sin raíces. Cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, Antonio se puso de pie. Por un momento vaciló, consciente de que lo correcto sería marcharse sin más palabras. Pero algo en esa noche había sido diferente. «¿Le molestaría si regreso mañana?», preguntó con formalidad, manteniendo la distancia apropiada. Hay tan pocas personas con quien uno puede mantener una conversación genuina. Rosalina levantó la vista, sorprendida por la cortesía. «Será un honor, Su Excelencia». Antonio asintió brevemente, ya retomando la postura de duque, pero antes de cruzar la puerta, se detuvo sin volverse. «Gracias por compartir su cena conmigo, Rosalina. Hacía mucho tiempo que no conversaba con alguien real». Y se marchó sin esperar respuesta, dejándola en el pequeño cuarto con el corazón acelerado, preguntándose qué acababa de suceder. Así comenzó un romance que desafiaba toda ley. Durante la primera semana, Antonio se decía a sí mismo que era solo curiosidad intelectual. Rosalina poseía una mente extraordinaria, capaz de debatir sobre filosofía con argumentos que muchos nobles educados no podrían formular. En la segunda semana, comenzó a buscar excusas para prolongar sus encuentros, para escuchar su voz apenas un minuto más. Fue en la tercera semana, cuando ella rió por primera vez ante uno de sus comentarios, que Antonio comprendió la verdad que había estado negando. Esto ya no era compasión ni admiración. Era algo mucho más peligroso. Se encontraban en secreto, en el cuarto de los criados, en la biblioteca a medianoche, en los jardines bajo la luna. Al principio, conversaban como dos mentes curiosas, descubriéndose mutuamente. Antonio le prestaba libros en secreto y se sorprendía cuando ella regresaba con observaciones que rivalizaban con las de cualquier académico. Discutían sobre filosofía y poesía, debatían sobre justicia y libertad, compartían sus miedos más profundos. Con cada encuentro, la admiración de Antonio crecía. Con cada conversación, la barrera entre duque y sirvienta se desmoronaba un poco más. En la segunda semana de encuentros, algo cambió. Antonio había llegado a la biblioteca antes que ella, preparando los libros que discutirían esa noche. Cuando Rosalina entró, trayendo una bandeja con té que había preparado en secreto, tropezó con el borde de la alfombra. La bandeja se inclinó peligrosamente. Antonio se movió por instinto, atrapándola antes de que cayera. Sus manos rodearon su cintura, sosteniéndola con firmeza. Por un momento que pareció eterno, quedaron así, ella con las manos sobre su pecho, sintiendo el latido acelerado de su corazón, él con los brazos alrededor de ella, respirando el perfume suave de lavanda que emanaba de su cabello. Sus rostros estaban a solo centímetros de distancia. Antonio podía contar cada una de sus pestañas.
ver el rubor que subía por sus mejillas, observar cómo sus labios se entreabrían ligeramente. El deseo de besarla fue tan intenso que tuvo que cerrar los ojos para contenerse. «Perdón», susurró Rosalina, pero no se movió. Tampoco él la soltó de inmediato. Se quedaron así, suspendidos en ese momento de tensión eléctrica, donde cada nervio de sus cuerpos gritaba por acercarse más, pero la razón todavía los contenía. Cuando finalmente se separaron, ambos temblaban. Antonio tuvo que alejarse hacia la ventana, fingiendo interés en la luna llena, solo para recuperar la compostura. Rosalina arregló la bandeja con manos que apenas obedecían, incapaz de mirar en su dirección. Esa noche hablaron poco, pero cada mirada robada decía más que 1000 palabras, y ambos supieron que lo que sentían ya no podía ser negado por mucho más tiempo. Y cuando finalmente se atrevió a tomar su mano por primera vez, en la 4ª semana de aquellos encuentros prohibidos, ambos supieron que habían cruzado un punto sin retorno. Fue una tarde de finales de abril cuando Antonio perdió la batalla contra sus propios sentimientos. Rosalina leía en voz alta un poema de Becker, su voz suave llenando el silencio de la biblioteca. Cuando llegó al verso «Podrá nublarse el sol eternamente», levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él. En ese instante, con la luz dorada del atardecer iluminando su rostro y las palabras del poeta aún resonando en el aire, Antonio sintió que algo se quebraba definitivamente dentro de su pecho. La besó entonces, por primera vez, un beso que contenía semanas de deseo contenido, de admiración creciente, de amor que ya no podía ser negado. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. Ya no había vuelta atrás, pero lo que ninguno de los dos sabía era que alguien más observaba desde las sombras. Alguien que había esperado años por el momento perfecto para actuar. Y esa noche marcaba el inicio de una conspiración que pondría en riesgo todo lo que Antonio había construido. En el ducado habitaba una amenaza. Lady Augusta, prima lejana de Antonio de 40 años. Era una mujer de ojos calculadores que había dedicado su vida a escalar posiciones mediante manipulación. Pertenecía a una rama lateral de la familia que se había sentido despojada. Durante años alimentó su resentimiento esperando el momento perfecto. Ese momento había llegado. Lady Augusta poseía un documento letal, la escritura antigua de contestación, que probaba un vicio legal en el título de Antonio. Un error administrativo en la sucesión ocurrido 2 generaciones atrás que jamás había sido corregido. Ese documento podía destruirlo todo. Augusta había pactado con el conde de Valderrama, hombre poderoso conocido por su rigidez moral. El plan era esperar a que Antonio cometiera un acto escandaloso que justificara revelar la escritura. ¿Y qué más escandaloso que casarse con una sirvienta sin nombre? Los rumores comenzaron como susurros, y Lady Augusta, con la paciencia de una araña tejiendo su tela, no solo alimentaba esos rumores. Tenía algo más, un documento letal guardado en su cofre privado, esperando el momento exacto para destruir a Antonio. La escritura de contestación era su arma definitiva, y el romance prohibido del duque sería el detonante perfecto. Tras 6 semanas de encuentros secretos, Antonio tuvo que enfrentar una verdad brutal. Se había enamorado profundamente de Rosalina. Ya no era curiosidad ni admiración, era amor completo, aterrador, inevitable, y consciente del peligro que este amor representaba en su mundo de jerarquías férreas. Tomó una decisión que lo atormentaba cada noche. Iniciaría una investigación secreta sobre el pasado de Rosalina, no porque dudara de sus sentimientos, sino porque conocía las reglas despiadadas de su mundo. Solo había una forma de casarse sin perder todo, probar que Rosalina tenía sangre noble,
Esa era la única puerta estrecha que salvaría su amor y su ducado. Contrató discretamente a un investigador. Le dio una pista: los fragmentos de recuerdos de Rosalina, el jardín de rosas, la nana, el destello verde. Semanas pasaron sin resultados. En el ducado también habitaba Dona Marta, mujer de 60 años, ama de llaves desde hacía décadas. Guardaba un secreto que la perseguía desde hacía 15 años, desde que una mujer desesperada llegó a su puerta con una niña dormida en brazos. Esa mujer era Isabela de Moncada, última descendiente de uno de los linajes más prestigiosos de España. Los Moncada habían sido consejeros de reyes, embajadores, mecenas, pero Isabela cometió el pecado imperdonable: enamorarse de un hombre sin título. Ese hombre era Tomás Valente, un comerciante honrado pero sin blasón. Murió de fiebres 3 meses antes de que Rosalina naciera, sin saber que sería padre. Isabela lo amó hasta su último aliento. Su familia la desheredó con violencia. Isabela huyó, dio a luz, intentó sobrevivir en la miseria. La enfermedad la alcanzó y suplicó a Dona Marta que protegiera a la niña. Le entregó 2 objetos: una certidumbre de bautismo que probaba el linaje de Rosalina y el collar de lágrimas de Esmeralda de Almenar, joya legendaria de los Moncada. Dona Marta ocultó esos documentos durante años. Colocó a Rosalina en el orfanato para protegerla, pero la mantuvo cerca, trayéndola al ducado cuando tuvo edad. La observó crecer en silencio. Viendo el amor florecer entre Rosalina y el duque, sintió que ese momento se aproximaba. Una tarde, Antonio caminaba por los jardines cuando escuchó voces. Reconoció a su administrador y al investigador. Las palabras lo dejaron paralizado. Hay registros en el sur, menciones del apellido Moncada, pero la información está incompleta. Antonio sintió esperanza mezclada con terror. Si Rosalina era una Moncada, el problema se transformaría en triunfo. Los Moncada eran uno de los linajes más prestigiosos. Casarse con la heredera perdida no sería escándalo, sino restauración histórica. Pero el investigador mencionaba rumores sobre la escritura de contestación. La amenaza era real, mortal. Esa noche, Antonio buscó a Rosalina en la biblioteca. Ella llegó con una sonrisa tímida, pero al ver su rostro tenso, la sonrisa se desvaneció. Él había decidido ser honesto, pero antes de hablar, Rosalina dio un paso atrás con ojos brillantes de lágrimas. «Ya lo sé», dijo con voz quebrada. «Escuché tu conversación. Sé que estás buscando en mi pasado, intentando encontrar un título que me haga digna de ti». Las palabras salieron como acusaciones. «Creí que me amabas por quien soy, pero entiendo que incluso tu amor tiene condiciones. Yo amo al hombre que compartió el pan conmigo aquella noche», continuó Rosalina, su voz temblando pero firme. «No al duque que teme perder su nombre por mí. Si tu amor necesita que yo sea alguien más, entonces no es amor verdadero». Las palabras golpearon a Antonio con fuerza de revelación. Ella tenía razón. Se arrodilló tomando sus manos. «Tienes razón en reprenderme. He sido un cobarde, pero debes entender. No estoy buscando un título para justificar mi amor. Estoy buscando un escudo para protegerte». Le contó sobre Lady Augusta, sobre la escritura de contestación, sobre la trampa mortal. Le explicó que sus enemigos esperaban que él se casara sin protección legal. «Si me caso contigo sin defensa, no solo perderé mi ducado, te perderé a ti también. Te arrancarán de mi lado». Rosalina lloró, pero de comprensión. Comprendió la jaula en que Antonio vivía. Se abrazaron. «Entonces encontraremos esa protección juntos», susurró ella, «porque prefiero un día de verdad contigo que una vida entera de seguridad sin ti». 3 noches después de su reconciliación, Antonio llegó a la biblioteca con una sonrisa misteriosa. «Ven conmigo», dijo, extendiendo su mano. «Tengo algo que mostrarte».
La llevó por los corredores silenciosos hasta el jardín trasero, donde las rosas blancas florecían bajo la luna llena. En el centro del jardín había preparado un espacio. Velas protegidas en faroles de cristal creaban un círculo de luz dorada. Una manta extendida sobre el césped. «Nos hemos escondido tanto tiempo en sombras», respondió Antonio suavemente. «Esta noche quiero bailar contigo bajo las estrellas, aunque no haya orquesta, aunque sea solo nosotros dos». Extendió su mano. «¿Me concede este baile, mi Lady Rosalina?» Ella rió, una risa que era mitad lágrimas, mitad alegría pura. Tomó su mano y se dejó conducir en un vals silencioso. No había música, solo el susurro del viento entre las rosas y el latido de sus propios corazones. Giraban lentamente bajo las estrellas, contando los pasos en silencio, con el perfume de las flores envolviéndolos. «Si pudiera detener el tiempo», susurró Antonio mientras bailaban, «lo detendría justo aquí, en este momento, contigo en mis brazos, con el mundo entero olvidado». Rosalina apoyó su cabeza en su pecho, escuchando el ritmo constante de su corazón que marcaba el compás de su vals sin música. No necesitamos detener el tiempo. Solo necesitamos crear suficientes momentos como este para que duren toda una vida. Bailaron hasta que las velas comenzaron a consumirse, hasta que el frío de la madrugada los hizo temblar, y cuando finalmente regresaron al palacio, ambos llevaban consigo una memoria que ninguna conspiración, ningún consejo, ninguna amenaza podría jamás robarles. La certeza de que su amor era real, tangible, eterno. Esa conversación los selló como aliados. Antonio redobló sus esfuerzos. 3 semanas después, el investigador regresó con información prometedora. Había encontrado registros de Rosalina de Moncada en una iglesia del sur. La fecha coincidía, pero faltaba la prueba física. Ese mismo día, la situación explotó. Lady Augusta esparció los rumores abiertamente. Habló con el conde de Valderrama, sugiriendo que Antonio había perdido el juicio. El conde convocó urgentemente al consejo ducal. Antonio había decidido buscar a dona Marta. Algo en su instinto le decía que la anciana sabía más. Había notado cómo miraba a Rosalina con mezcla de tristeza y protección. Pero justo cuando se dirigía a sus habitaciones, un mensajero irrumpió. «Su Excelencia, el Consejo Ducal lo convoca de inmediato. Es urgente». Antonio caminó hacia el salón de los tapices, sabiendo que los próximos minutos definirían su destino. No tenía las pruebas que necesitaba. No estaba preparado. Pero había algo que sus enemigos no sabían. Un secreto guardado durante 15 años estaba a punto de salir a la luz. Un secreto que cambiaría todo. El salón era vasto y solemne. Alrededor de la mesa estaban sentados 6 nobles, incluyendo al conde de Valderrama. Lady Augusta estaba de pie en un rincón con ojos brillantes de anticipación. El conde habló con voz que resonaba como sentencia. «Su Excelencia, ha llegado información perturbadora. Se dice que mantiene una relación impropia con una sirvienta sin apellido ni linaje. Tales actos deshonran su nombre y ponen en riesgo la estabilidad del ducado. ¿Qué tiene que decir en su defensa?» Antonio permaneció de pie, solo. Sintió la humillación quemar su rostro, pero mantuvo la cabeza alta. Los sentimientos del corazón no pueden ser juzgados por un consejo. Amo a Rosalina, y si eso es un crimen, me declaro culpable. El murmullo escandalizado recorrió la sala. Lady Augusta sonrió apenas, pero entonces algo inesperado sucedió. La puerta se abrió con estruendo y Rosalina entró con pasos decididos, vistiendo su uniforme de sirvienta. Todos los nobles se pusieron de pie, escandalizados. «¿Cómo se atreve una sirvienta a entrar sin permiso?», rugió el conde, pero Rosalina no retrocedió. Caminó hasta colocarse junto a Antonio. «Me atrevo porque el honor de este hombre está siendo juzgado por amarme. Y si hay deshonra en nuestro amor, esa deshonra es mía también.
Juzguen mi indignidad, señores, pero no se atrevan a cuestionar la decencia del duque de Monteja, porque no hay hombre más honorable en toda España. El silencio fue absoluto. Había algo en su porte que sembraba dudas. No hablaba como una sirvienta. El conde ordenó su expulsión, pero la semilla de duda había sido plantada. Sin embargo, la situación seguía desesperada. El conde exigió que Antonio renunciara bajo amenaza. Lady Augusta añadió con voz melosa: «Quizás su excelencia necesita recordar que hay documentos antiguos relacionados con su título, cuestiones legales que podrían revisarse si insiste en esta locura». Era una amenaza apenas velada. Antonio sintió el peso de la derrota aplastarlo. Por un momento, solo por un instante terrible, consideró ceder. Renunciar a Rosalina, aceptar un matrimonio de conveniencia con alguna noble, preservar su ducado a costa de su corazón, sería tan fácil, tan lógico, tan cobarde. Miró los rostros de los nobles que lo rodeaban, rostros de hombres que jamás habían amado verdaderamente, que habían sacrificado todo por títulos y propiedades. Y comprendió que prefería perderlo todo antes que convertirse en uno de ellos. «No renunciaré», dijo con voz que apenas reconocía como suya. «Aún pueden quitarme mi título, mis tierras, mi nombre, pero no pueden arrebatarme lo único real que he tenido en mi vida. Si el precio de amar es la ruina, entonces acepto ese precio con honor». Lady Augusta sonrió triunfante. El conde de Valderrama suspiró, como si Antonio fuera un niño necio que acababa de sellar su propio destino. Antonio salió del salón sabiendo que acababa de firmar su sentencia, pero también sabiendo que, por primera vez en 35 años, había actuado con verdadera libertad. Al regresar, fue interceptado por dona Marta. «Su excelencia, necesito hablar con usted. Ya no puedo seguir guardando silencio». Lo condujo a su habitación. De un cofre antiguo, extrajo 2 objetos envueltos en lino. El primero era un documento amarillento, la certidumbre de bautismo de Rosalina de Moncada, firmada hace 22 años. El segundo dejó a Antonio sin aliento. Un collar de esmeraldas y diamantes. Era el legendario collar de lágrimas de Esmeralda de Almenar, joya que había pertenecido a los Moncada durante más de 200 años. Imposible de falsificar. Dona Marta contó toda la historia. Lady Augusta posee la escritura de contestación. Ha pactado con Valderrama. Esperan que su matrimonio sea el detonante. Pero ahora tiene un arma que ellos no anticiparon: el prestigio de los Moncada. Use ese linaje para salvar a Rosalina y su ducado. Antonio comprendió. No era solo que Rosalina tuviera sangre noble, era que los Moncada eran uno de los linajes más prestigiosos de España. Casarse con la heredera Moncada sería un golpe maestro. Podría usar ese prestigio como escudo político. Tomó los documentos y el collar con manos temblorosas. «Gracias, dona Marta. Usted acaba de salvar un futuro». 3 días después, Antonio solicitó una segunda audiencia. Esta vez no llegó como acusado, sino como estratega. Entró con porte de conquistador, llevando un cofre de terciopelo. El conde lo recibió con sorpresa. «¿Ha venido a presentar su renuncia formal?» «He venido a presentar información que transformará este escándalo en una celebración», respondió Antonio. Abrió el cofre y extrajo la certidumbre. «Caballeros, les presento a Lady Rosalina de Moncada, última heredera directa de uno de los linajes más antiguos y honorables de España. Su madre, Isabela de Moncada, murió en el exilio hace 15 años. La niña fue protegida en secreto, pero su sangre es indiscutible». El murmullo de sorpresa recorrió la sala. Los nobles examinaron el documento. Los sellos eran auténticos. Antonio extrajo entonces el collar de lágrimas de Esmeralda. La joya brilló bajo la luz. Varios nobles jadearon. Era imposible falsificar esa joya. Este collar ha pertenecido a los Moncada desde el siglo XVII. Fue un regalo del rey Felipe IV.
Su autenticidad es indiscutible y prueba que Rosalina es quien afirmo, la heredera legítima del linaje Moncada. El conde de Valderrama se había quedado pálido. Antonio aprovechó el silencio. «Caballeros, mi matrimonio con Lady Rosalina de Moncada no es un escándalo, sino una restauración histórica. Los Moncada fueron injustamente apartados. Al unir mi casa con la suya, no deshonro mi título, lo elevo». El marqués de Aljarafe, un anciano de gran respeto, habló. «Si lo que dice es cierto, y todo indica que lo es, entonces este matrimonio sería extraordinariamente beneficioso. Los Moncada tienen derechos históricos, propiedades sin reclamar, influencia política centenaria. Restaurar ese linaje sería un acto de justicia». Lady Augusta no pudo quedarse callada. Dio un paso adelante, desesperada. ¿Y qué importa el linaje si el propio título del duque está viciado? Existe una escritura de contestación que prueba irregularidades en su sucesión. El silencio fue tenso. Antonio sonrió, una sonrisa peligrosa. «Ah, sí, la famosa escritura. He investigado su existencia exhaustivamente». Se volvió hacia el consejo. «Es cierto que existe un error administrativo en mi sucesión, pero ese error es exactamente eso, administrativo, no moral. Mi familia ha gobernado este ducado con honor durante más de 100 años. Ningún tribunal en España podría destituirme sin causar un escándalo político mayor». Hizo una pausa. Pero más importante, al casarme con Lady Rosalina de Moncada, no solo preservo mi ducado, lo fortalezco, porque los Moncada tienen conexiones con la Casa Real que ninguna escritura puede ignorar. Tienen propiedades que crearán una alianza territorial formidable y tienen un prestigio histórico que hará que cualquier intento de destitución parezca un ataque envidioso contra una de las familias más nobles de España. El conde de Valderrama comprendió que había sido superado. Antonio no se defendía, atacaba. «Su excelencia, si lo que presenta es auténtico, entonces este consejo no tiene objeciones al matrimonio. Lo consideraríamos un acto de visión estratégica». Lady Augusta dejó escapar un grito de furia. «Esto es una farsa». Pero nadie la escuchaba. Los nobles comenzaban a felicitar a Antonio. Augusta comprendió con horror que su plan había fracasado. Al revelar su conocimiento de la escritura, se había expuesto como traidora. El marqués habló con gravedad. «Lady Augusta, su participación en esta conspiración es motivo de deshonra. Sugiero que considere retirarse a sus propiedades en el campo». Era una orden. Con el rostro desencajado, Augusta abandonó el salón. Su sueño de convertirse en duquesa se había evaporado. Antonio salió con el corazón latiendo fuerte. Había ganado, pero necesitaba encontrar a Rosalina. La encontró en el jardín, sentada donde se habían besado por primera vez. Rosalina se puso de pie con ojos interrogantes. Antonio caminó hacia ella. Tomó su rostro y la besó con toda la ternura acumulada. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas. «Eres Lady Rosalina de Moncada», susurró Antonio, «la heredera de uno de los linajes más nobles de España. Tu madre fue Isabela de Moncada, una mujer valiente que eligió el amor por encima del privilegio, y tú has heredado su valentía». Rosalina lloró de emoción compleja. Era alivio, gratitud, dolor por la madre que nunca conoció, alegría por el futuro. «No necesito un título para amarte, pero agradezco que ese título nos permita estar juntos». Antonio sonrió. «El título no te define, tu corazón lo hace, pero ese título nos da el escudo que necesitábamos, y ahora finalmente podemos construir el futuro que ambos merecemos». Las semanas siguientes fueron un torbellino. Antonio reintegró formalmente a Rosalina a la nobleza. Contrató abogados para recuperar las propiedades Moncada. El patrimonio resultó considerable.
fincas en Andalucía, una casa en Madrid, inversiones en comercio. Dona Marta fue elevada a dama de compañía oficial, con habitaciones en el ala principal. La anciana lloró de alegría. Rosalina la abrazó con devoción, llamándola mi segunda madre. La boda se celebró 3 meses después en la capilla privada del ducado, ante 200 nobles. Rosalina llevaba un vestido de seda blanca bordado con plata, y sobre su cuello brillaba el collar de lágrimas de esmeralda. Cuando Antonio levantó su velo y la miró a los ojos, vio no solo a la mujer que amaba, sino a la compañera que había elegido desafiar el mundo a su lado. El sacerdote los declaró esposo y esposa, y el aplauso resonó como trueno de celebración. La verdadera conclusión llegó un año después, en una tarde de otoño dorada. El duque Antonio y la duquesa Rosalina de Monteja se encontraban en la biblioteca, donde tantas veces se habían refugiado en secreto. Ahora ya no necesitaban esconderse. Las puertas estaban abiertas. La luz entraba libremente. Sobre la mesa descansaban documentos de nuevos proyectos, una escuela para niños sin recursos que Rosalina había fundado, reformas agrarias que Antonio implementaba. Rosalina leía una carta de una familia beneficiada por la escuela, su rostro iluminado por una sonrisa. Antonio la observaba desde su sillón. Ella levantó la mirada y lo sorprendió mirándola. «¿En qué piensas, esposo mío?», preguntó con calidez. Antonio se levantó, caminó hacia ella y tomó su mano, besándola con devoción. «Pienso en aquella noche hace más de un año, cuando vi una luz parpadeante en la zona de servicio. Pienso en la muchacha que lloraba sobre un trozo de pan, deseando encontrar un lugar en el mundo. Y pienso en cómo el destino puede ser extraordinariamente generoso». Rosalina se puso de pie, rodeando su cuello. «Encontré mi lugar en el mundo, Antonio, y es a tu lado». «No», corrigió él suavemente. «Encontraste tu lugar por derecho propio, Rosalina, el lugar que siempre te perteneció. Yo solo tuve la bendición de estar presente cuando reclamaste lo que era tuyo». La besó entonces, un beso que contenía todas las batallas libradas, todas las lágrimas derramadas, todo el amor que había florecido contra toda lógica. En el ducado de Monteja, los criados hablaban con admiración sobre la duquesa que había comenzado como una de ellos. Los nobles de la región habían terminado por admirar la historia romántica que había salvado 2 linajes históricos. Las cartas de felicitación llegaban desde toda España, de familias que recordaban a los Moncada y celebraban su retorno. Lady Augusta nunca regresó a la corte. Se retiró al norte, donde vivió sus días amargada. El conde de Valderrama había aceptado la nueva realidad y ocasionalmente visitaba el ducado, tratando a la duquesa Rosalina con respeto. Dona Marta pasaba sus días escribiendo sus memorias, documentando la historia verdadera de Isabel la de Moncada y su hija Rosalina, para que las generaciones futuras conocieran el precio del amor verdadero y el triunfo de la justicia. Y en las noches, cuando el palacio dormía, Antonio y Rosalina caminaban por los jardines tomados de la mano. Ya no eran el duque solitario y la sirvienta invisible. Eran 2 almas que habían encontrado su hogar una en la otra, que habían enfrentado la injusticia del mundo y emergido victoriosos por la fuerza inquebrantable de un amor que se había negado a morir. La historia de la camarera que se convirtió en duquesa se contaría durante generaciones en España. Pero para Antonio y Rosalina no era una leyenda, era simplemente su vida, luchada, ganada contra un sistema que intentó destruirlos. Y cada día, al despertar juntos, agradecían al destino por aquella noche en que una vela parpadeante había unido 2 soledades en un amor eterno. El sol del otoño descendía lentamente, tiñendo el cielo de tonos dorados. En la biblioteca, Antonio cerró el libro que había estado fingiendo leer y miró a su esposa con ojos que todavía contenían todo el asombro del primer día.
¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?, preguntó en voz baja. ¿Qué?, respondió Rosalina, acurrucándose contra su pecho. Que no salvé a una damisela en apuros, que no rescaté a una sirvienta de su destino cruel. Lo que realmente sucedió es que dos personas rotas encontraron en el otro la fuerza para sanar. Me salvaste tanto como yo te salvé, Rosalina. Ella sonrió contra su corazón, escuchando el latido constante. Entonces nos salvamos mutuamente y construimos algo que ninguno de los dos podría haber construido solo. Afuera, en los jardines que habían sido testigos de tantos encuentros secretos, las rosas seguían floreciendo. La historia de que incluso en tiempos de jerarquías férreas y tradiciones inmovibles, el amor verdadero podía no solo sobrevivir, sino triunfar gloriosamente. Mientras la noche caía suave sobre España, Antonio y Rosalina permanecían abrazados en su biblioteca, rodeados de libros que contenían todas las historias jamás escritas. Pero sabían con certeza que ninguna de esas historias podría superar la belleza de la suya propia, la del duque que arriesgó todo por amor y la camarera que resultó ser una noble por nacimiento, pero, más importante, por corazón. Los años venideros traerían sus propios desafíos y alegrías. Traerían hijos que heredarían tanto el nombre Cortés como el Moncada. Traerían reformas sociales inspiradas en la experiencia de Rosalina, leyes más justas para quienes servían en las grandes casas. Traerían prosperidad y paz para el ducado de Monteja, fortalecido por la alianza que había nacido del amor genuino. Pero todo eso era futuro. En ese momento presente, en esa tarde dorada de otoño, lo único que importaba era el abrazo, el silencio cómplice, la certeza de haber encontrado en el otro no solo un compañero romántico, sino un aliado para la vida, un refugio contra las tormentas del mundo. Y si alguien les hubiera preguntado cuál había sido el secreto de su triunfo, ambos habrían respondido lo mismo: no rendirse, no permitir que el mundo les dijera quiénes debían ser o a quién debían amar. Tener el coraje de luchar por lo que sabían verdadero, incluso cuando todo parecía perdido. Porque al final, el amor no es solo un sentimiento, es una decisión que se toma cada día. Es la voluntad de defender lo que importa contra todo pronóstico. Y en esa voluntad inquebrantable reside la única magia verdadera que existe, la capacidad del corazón humano de transformar lo imposible en realidad. La historia de Rosalina había comenzado con una vela parpadeante y un deseo susurrado sobre un trozo de pan. Había concluido con una corona de duquesa y un amor que desafió imperios de tradición. Y si alguien le preguntara qué prefería, el título o el amor, ella respondería sin dudar que el título era solo un escudo necesario, pero el amor era la espada que había ganado todas las batallas verdaderas. Antonio besó su frente con devoción infinita, y en ese gesto simple estaba contenida toda la promesa de un futuro compartido. No un futuro perfecto, porque la perfección no existe, pero sí un futuro real, luchado, merecido, un futuro donde dos almas solitarias ya nunca volverían a estar solas. Y mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno, iluminando el palacio con su luz antigua, el duque y la duquesa de Monteja permanecían unidos, escribiendo con sus vidas la continuación de una historia que acababa de comenzar. Una historia de amor, justicia, valentía y esperanza. Una historia que probaría que incluso en los tiempos más oscuros, la luz del amor verdadero siempre encuentra la forma de brillar. Querido oyente, adoramos recibir las reflexiones que algunos de ustedes hacen en los comentarios. Eso nos inspiró a traer una pequeña reflexión sobre la historia de hoy. Si les gusta, digan en los comentarios si prefieren con reflexión al final o terminar junto con la historia. Y no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Cuentos de amor de época.
Tu apoyo es un regalo para nosotros. La historia de Antonio y Rosalina nos enseña verdades que todos necesitamos enfrentar. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. Antonio tenía 35 años cuando encontró el amor verdadero. Rosalina tenía 22 cuando descubrió su identidad. ¿Cuántas veces pensamos que ya pasó nuestra hora? Pero la vida tiene sus propios tiempos, y la experiencia nos prepara para valorar lo que recibimos. La soledad existe en todos los niveles. Antonio vivía rodeado de lujo, pero profundamente solo. Rosalina servía a todos, pero nadie la veía. Reconocer esto nos hace más compasivos con los otros y con nosotros mismos. El amor verdadero es compañerismo. Antonio no salvó a Rosalina, se salvaron mutuamente. Las relaciones maduras son sobre caminar juntos, apoyar sin sofocar, crecer juntos sin perder la individualidad. El amor no es pasión permanente, es la decisión diaria de ser compañero, especialmente en los días difíciles. Dona Marta cargó un secreto por 15 años. Cuando lo reveló, trajo liberación para todos. Los secretos pesan más que las verdades. Las conversaciones difíciles que evitamos hoy se convierten en los «si tan solo hubiera dicho» de mañana. Lady Augusta tenía posición, confort, seguridad, pero lo destruyó todo por envidia. La comparación roba nuestra paz. Augusta tenía mucho, pero solo veía lo que faltaba. Y la mayor lección: el coraje no es ausencia de miedo, es tener miedo y aún así actuar, pedir perdón, expresar amor guardado, comenzar cuando parece tarde, abrir el corazón cuando fuimos heridos. Antonio tuvo miedo de perderlo todo, pero tuvo más miedo de perder a Rosalina. Tu historia aún no terminó. No es sobre cambios radicales, es sobre pequeños actos de coraje, una conversación honesta, un perdón que trae paz, un sueño pequeño realizado, una conexión verdadera creada, porque en el final lo que importa no son los años en la vida, es la vida en los años. Y aún hay tiempo, siempre hay tiempo para más amor, más verdad, más vida. Que esta historia inspire pequeñas corajes diarias. Que Dios te bendiga, querido oyente, y que encuentres en tu propia vida el valor de Antonio y la dignidad de Rosalina. Gracias de corazón por quedarte hasta el final. Deja en los comentarios la palabra ternura para marcar tu presencia. Bendiciones.